Quiero contarles que estamos conectados con Juan Sutil. Gracias, Juan, por estar con nosotros y conectarte en este momento y tener la posibilidad de conversar contigo en un momento histórico, ¿no? Que en el cual ayer, bueno, estábamos conversando de esta reforma que se rechaza. Finalmente, para ti, ¿qué significa lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y este rechazo a la idea de legislar a la reforma tributaria? Bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa y encantado de estar compartiendo contigo. Lo que ocurrió ayer fue una situación bastante sorpresiva, especialmente para el gobierno, y me da la sensación que es tan sorpresivo para ellos como ocurrió el día 4 de septiembre, cuando una amplia mayoría nacional dice no a una propuesta muy refundacional, muy extrema, y que la ciudadanía lo que quiere es mesura, tranquilidad y acuerdos, y también vivir en paz. Y siento la sensación de lo que ocurrió ayer, que fue una sorpresa para el gobierno, es una señal más de la importancia de llegar a grandes acuerdos para hacer reformas que sean ampliamente abrazadas por la comunidad, y no que sean una posición de un solo mirada política. Y eso me da la sensación de lo que ocurrió ayer, de la debilidad de cómo encontrar los acuerdos, y yo espero que esto sea una gran oportunidad para poder construir, Carla, una gran acuerdo en materia de desarrollo y de futuro del país. Y para tener un gran acuerdo de futuro del país, una de las cosas que son fundamentales es ponernos bien de acuerdo de cómo se van a entregar los bienes públicos a través del aporte público, en este caso del Estado, y el aporte privado, trabajando en conjunto, cómo lograr un pacto tributario que permita mayores condiciones para que haya más desarrollo, mejores empleos, y todos sabemos que con mejores inversiones hay mejores empleos, si hay más minería, hay más mineros, si hay más fruticultura, hay más agricultores, si hay más industria, hay más ejecutivos y operarios de la industria, y por lo tanto tiene que haber una buena reforma, a mi juicio, y tratar de que esto sea una experiencia donde se rescate lo positivo, y no buscar consignas que muchas veces lo que hacen es dividir más a los chilenos. Y lo vimos ayer en algunas declaraciones de algunos personeros del gobierno, donde llevaron a un extremo, a mi juicio, sus declaraciones, lo que les permite bajar su ponderación como ministros de Estado. Totalmente. De hecho, Juan, te iba a hacer esa pregunta ahora, que tenía que ver con las declaraciones tanto del presidente de la República, Gabriel Boric, como de Mario Marcel. A mí me llamó mucho la atención ver a Mario Marcel en una postura totalmente distinta a la que hemos visto casi siempre. Más bien lo vi desde la emoción y desde un lado distinto a un ministro de Hacienda. ¿Qué te parecieron a ti las palabras y cómo atacó también, evidentemente, a la derecha, a la oposición, por lo que pasó ayer? Bueno, yo me referí recién a ello. Yo creo que eso le resta prestancia, autoridad. Yo creo que fue un mal momento para el ministro y quizás también es un mal momento para el presidente. Y yo lo he dicho anteriormente, Carla, no ahora, lo vengo diciendo hace rato, de que una de las razones que dividen a los chilenos es precisamente las declaraciones que muchas veces se dicen atacando cosas que no debieran decirse. Por ejemplo, que los incendios de Valparaíso son situaciones que son culpa de inmobiliarias, cuando los incendios de Valparaíso es la autoridad regional, la autoridad provincial y comunal y nacional los que tienen que preocuparse de que las casas estén hechas en los lugares adecuados, en que los cortafuegos se hagan para proteger la población, en que las quebradas no tengan basura,
y nada de eso ocurre. Por lo tanto, la inconsistencia en la gestión del gobierno no puede traducirse en una consigna. O por ejemplo, lo que pasó con los incendios en Araucanía, Biobío, donde se le echa la culpa a quienes son víctimas, que es la industria forestal, donde hay pequeños, grandes, medianos, forestales o agricultores, donde ellos son víctimas junto con todas las personas y todo lo que lamentamos ver. Entonces, yo creo que es muy importante salir de ese discurso que muchas veces es muy incómodo, incluso tóxico, como que edificios que los transforman en guetos o que hay un proceso en el cambio climático que se llama crisis hídrica y le ponen sequía y saqueo. Y yo he dicho, bueno, cambiemos de opinión, seamos más prudentes en nuestras formas. Y creo que ayer lo que ocurrió, por la sorpresa que tuvo el propio gobierno, porque para todos fue una gran sorpresa, sí. Yo pensé que esto iba a ocurrir, iba a ser probablemente aprobada por escaso margen, quizás un voto, como lo dijo el propio ministro Marcel, pero resulta que habiendo sido aprobada o rechazada por un voto, simplemente eso no libera de... ¿Se nos pegó, Juan? Sí, pucha, qué lata. Bueno, estábamos conversando, de hecho, claro, la verdad es que, bueno, Juan siempre ha sido súper claro también con su posición, evidentemente, y con la idea que tiene, y siempre la ha dicho, y él no está de acuerdo como la postura que ha tenido el gobierno frente a los empresarios también en general. Juan, ahora sí te seguimos escuchando, ahora sí volviste, parece, y te sigo escuchando, estábamos en la parte de la sorpresa de que finalmente se vivió ante la votación, porque todos pensamos también que iba a ser bastante peleado, pero a mí me llamó la atención también que lo que pasó el día anterior y que hizo que 3 o 4 diputadas no votaran y se ausentaran de la sala. ¿Para ti eso tuvo relación finalmente con que esto haya pasado y no hayan llegado a los votos? Bueno, eso es así, Carla, y eso demuestra también de la falta de muchas veces voluntad y a veces un discurso estéril, porque aquí se habla de un gobierno más bien feminista, se habla de un gobierno que quiere la protección a la mujer, y resulta que un ministro de Estado con el rango de ministro de Educación, que debiera tener el mayor respeto por todos los ciudadanos y todos los chilenos, se extralimita y agrede verbalmente a la señora diputada que se retira de la sala. Y eso para mí es también inaceptable. O sea, yo, si hubiera tenido que tomar una decisión como empresario en nuestra empresa ante una situación de esa naturaleza, por supuesto que yo le pido la renuncia a ese colaborador o a ese ejecutivo en el mismo acto, porque formas de referirse a las personas tiene que ser con el respeto adecuado. Y en ese sentido, pienso que el gobierno, y especialmente de las más altas autoridades, tienen que aprender de este mal momento para ellos, entendiendo que el país se construye con acuerdos, el país se construye con mayor desarrollo, el país se construye con todos los chilenos, no unos pocos, y menos se construye contra otros. Y lo que vimos ayer, lamentablemente, en la declaración de algunas autoridades, es más bien no con nosotros, sino que contra otros. Y eso no me parece que sea lo adecuado. Sí, de hecho, más bien a mí me parece también que el tema del feminismo en este gobierno ha sido más bien en la forma que en el fondo. Es como más para la foto que en el fondo, porque hemos vivido bastantes situaciones en las cuales se ve que la mujer sigue siendo igualmente dejada de lado, y más bien me parece una caricatura hacia afuera que realmente en un fondo. Juan, pero pasando a otro tema, ¿a ti qué te parece que
¿Se tiene que hacer una reforma tributaria igualmente? ¿Y cuándo es el momento para hacerla? Porque muchos economistas dicen que finalmente, en realidad, como que nunca se da el momento adecuado como para decir, bueno, ahora se hace una reforma. Pero, ¿a ti te parece que igualmente tiene que existir? Bueno, yo creo, Carla, que, y así lo he hecho toda mi vida, uno tiene que enfrentar las situaciones. Yo, que soy una persona de centro derecha, que amo la libertad, pero también me declaro una persona reformista en términos de que hay que hacer reforma. Uno en el mundo de la empresa, como también a ti te pasa en el mundo de las comunicaciones, que si uno no se va refrescando, no va cambiando con las tendencias, simplemente las cosas se agotan. A ti se te puede acabar la audiencia, a mí se me pueden acabar los clientes, y al gobierno lo que puede pasar es que, y en este caso a los países, es que se estanquen. Sí. Y para que los países no se estanquen, tiene que haber buenas reformas para que puedan desarrollarse. Y esta reforma tributaria, a juicio mío, desde el primer minuto tenía muy malas propuestas desde el punto de vista del código tributario, donde no había la debida transparencia y protección al contribuyente honrado. Y también creo que hay impuestos que estaban mal incorporados en la propuesta, y creo que para que logremos una mayor cohesión social, para que logremos mejores bienes públicos como es mejor salud, educación, también hay muchas cosas que la reforma no tuvo arriba de la mesa, como era adecuar los malos gastos que muchas veces el Estado tiene, la captura en algunos otros casos, y a donde falten los recursos hay que ver de dónde obtenerlos con impuestos que sean correctos, eficientes y que no detengan el futuro del país, porque el futuro de los empleos, el futuro de las personas que van a tener su próxima vida, que son nuestros hijos y nuestros nietos, va a depender del país que logramos construir y del país que logremos desarrollar. Por lo tanto, cualquier impuesto que no permita aquello, o que finalmente le impacte especialmente a la pequeña y mediana empresa, sin duda no son deseados. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo encontrar un camino de largo plazo. Yo así lo propuse, yo trabajé mucho en esta reforma tributaria para mejorarla, adecuarla y finalmente que tuviera un buen destino. Bueno, ese mismo trabajo puede permitir iniciar un proceso prelegislativo en este año que queda, porque el gobierno tiene un año para volver a presentar, sí. Y yo creo que va a ser un año muy importante para tener una reflexión, un trabajo prelegislativo, y que piense de que esto tiene que ser un pacto a largo plazo que esté aprobado por una amplia mayoría del país. Y yo espero lo mismo, Carla, del proceso constitucional. El proceso constitucional anterior fue realmente desastroso en su forma, en su fondo. Hay una gran distancia de la ciudadanía con respecto al tema constitucional, fruto del trauma que vivieron en el proceso anterior. Sin embargo, creo que es muy importante construir una muy buena constitución, porque con una buena constitución tenemos bases para transitar en un país en paz, con seguridad, que es muy importante, que la hemos perdido, y al desarrollo. Y cuando hablo de seguridad, que la Constitución nos dé condiciones habilitantes para que las policías y los sistemas y la institucionalidad funcione bien, porque hay gobiernos que a veces no actúan con la debida decisión política de atacar a aquellas personas que están vinculadas al narcotráfico, al trato de bandas, al delito, como lo vemos también en la Araucanía, lo vemos en la macrozona norte con la migración, y lo vemos en las poblaciones y en los barrios de Santiago de Chile y de todas las ciudades del país todos los días. Entonces, al final necesitamos una buena constitución, y creo que es un buen ejemplo el proceso que se va a iniciar. Tú sabes que yo soy candidato
por mi región de adopción, que es la sexta región, y aspiro a representarla en sus tradiciones, en recuperar nuestra historia, nuestra tradición y también hacer los cambios que son adecuados, pero eso correctamente bien hecho. Y yo digo, este ejemplo lo pongo también como un buen ejemplo respecto de lo que tiene que ocurrir con una reforma tributaria o una reforma de pensiones o una reforma a la salud, donde tenemos que estar todos correctamente bien representados y de cara a la ciudadanía, especialmente en pensiones, donde hay una gran diferencia entre lo que piensa la ciudadanía y lo que quiere hacer el gobierno. Sí, por eso, mira, quiero ir como a la profundidad un poco de la sensación que yo creo que puede quedar después de esto en las personas, en el común de las personas, y que tiene que ver con estos discursos que se dieron ayer, que siempre finalmente te ponen en extremos unos del otro, y que como si esta situación siempre fuese una guerra entre izquierda y derecha, y que finalmente el consenso, los acuerdos que tanto se ha hablado, ha sido una palabra tan utilizada, ¿cierto?, no se logran. Entonces, ¿qué pasa si ellos supuestamente con esta recaudación iban a llevar a cabo el programa de gobierno de Boric? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir y para que finalmente se pueda lograr? Porque ellos ayer se apoyaron mucho en decir que entonces no van a poder hacer el tema de la PGU, no van a poder ayudar a las mujeres en ciertas cosas. Se dieron muchas situaciones con lo social y todo. Carla, dime. Los países se construyen en el largo plazo. Yo creo que esto es un remesón en términos de que la propuesta no era buena, tanto así que fue rechazada. Ellos tienen que esmerarse en hacer una buena propuesta, porque efectivamente tenemos que mejorar la PGU y tenemos que mejorar muchas cosas en Chile, pero esas cosas hay que hacerlas bien. Y segundo, considero que esta discusión de ponerte en los extremos es precisamente lo que le hace mal a Chile, es lo que precisamente hace fracasar procesos como el constitucional anterior, y es precisamente lo que la gente en la calle, cuando yo la recorro hoy que soy candidato por la región de O'Higgins, te dice exactamente qué es lo que no hay que hacer. La gente no quiere escuchar lo que se dijo ayer. La gente quiere escuchar unidad, la gente quiere escuchar un mejor país, la gente quiere escuchar algo que tenga, que sea fraternal. Esa es la realidad. Sí. Y eso en todos los temas. En los temas ambientales, en los temas de género, en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo, en los temas de inversión, en los temas de empleo. Por lo tanto, yo creo que lo que comete el gobierno en extremar esta discusión, yo creo que no es correcto. Y si la oposición también la extrema, para mí tampoco es correcto. Bueno, Carla, me tengo que retirar. Ya, Juan, muchas gracias por esta conversación, gracias por estar con nosotros esta mañana, que tengas súper buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Carla. Un abrazo.